Esto realmente con lo que tiene que ver es precisamente con, por lo menos, estas dos preguntas que están ahí en este cuadrito. La primera es, la ética como moral vivida es cómo se vive, cómo se deciden a hacer lo que se hace, ¿verdad? También la moral vivida, la ética como moral vivida, tiene que ver con qué se hace, ¿verdad? Eh, Y bueno, ahorita más adelante vamos a ver que esto puede ser una pregunta o pueden ser unas preguntas que nos dirijamos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo decidimos hacer lo que hacemos y qué hacemos, ¿verdad? Vean que en latín estamos llamando a esta moral vivida como ética utens. Imagino que la palabra utens les suena conocida, ¿verdad? La palabra utens es la que está en palabras como utensilio, ¿verdad? La ética utens es la ética que se pone en práctica, por eso esa palabra utens está en utensilio, porque un utensilio es algo que utilizamos cuando llevamos a cabo ciertas acciones. La ética utens es la ética de lo que ponemos en práctica, por así decirlo. Por eso decimos que esto es la moral vivida, tal como viven cada uno de ustedes, cada una de ustedes y como vivo yo. ¿Ya? Todo mundo tiene una ética utens, aun cuando nunca lo reflexione. Por otro lado, tenemos la ética docens, que empezando en este caso por esta parte en latín, imagino que la palabra docens les recordará la palabra docente, la palabra docencia, y por supuesto que eso tiene que ver con aquello que se enseña, ¿verdad? Ahora, no sé si ustedes habrán escuchado esto, que considero que es absolutamente cierto, que tiene que ver con que para poder explicar algo, hay que entenderlo, hay que haberlo pensado bastante a profundidad y vean que estas dos cosas son complementarias entre sí. El hecho de que uno pueda enseñar algo significa que se lo ha pensado a profundidad, que se lo ha repasado, que ha tratado de verlo desde perspectivas distintas, desde sus perspectivas posibles, precisamente para saber cómo poder transmitirlo como contenido de conocimiento. Y por otro lado, la transmisión de ese conocimiento, que está mediatizada por la explicación misma, a su vez también ayuda a que se profundice la forma en que se entiende algo. De esta manera, esto puede servir incluso como un tip para la vida. Si quieren entender algo a profundidad, explíquenlo. Si quieren entender algo realmente hasta lo más básico, hasta lo más fundamental de lo que se trata, pues entonces explíquenselo a alguien. Oblíguense a explicarlo y verán cómo el conocimiento y la clarificación que ustedes necesitan sobre esa área determinada va a ser cada vez mayor. La ética, en tanto que ética Dawkins, la ética que se explica y que en ese sentido también se puede enseñar, tiene que ver con esta reflexión crítica que hacemos en filosofía. Es una cuestión teoría, es una cuestión de teoría, es una cuestión teórica. Una teoría no es ni más ni menos que una explicación que trata de vislumbrar desde la mayor generalidad posible aquello de lo que algo se trata, ¿verdad? Por eso es que cuando nosotros decimos que tenemos teorías sobre el mundo, lo que estamos diciendo es que tenemos explicaciones que nos sirven para poder entender ese mundo al cual nos estamos refiriendo precisamente con esa explicación. Ahora, cuando esa explicación tiene que ver con ética, es una explicación que tiene como objeto de estudio, pues aquello que vive cada quien, que vivimos, ¿verdad?
las formas de actuar de quienes consideramos agentes, en este caso agentes morales, ¿verdad? Tiene que ver con cómo se vive también, con las preguntas de arriba, cómo se vive, cómo se decide y con qué se hace. Ya sea que sea referido a lo que nosotros hacemos o a lo que hacen otras personas, ¿verdad? Nosotros podemos hacer una reflexión ética a propósito de costumbres que no tenemos nosotros acá, ¿verdad? También sabemos que personas de otros entornos pueden tener reflexiones a propósito de lo que nosotros hacemos, aun cuando ellos no lo lleven a cabo. Tengo un ejemplo a propósito de esto. Hay tribus en África que a los 2 años de edad toman a los niños y les hacen cortes a todo alrededor de la cara, ¿verdad? Esto lo hacen como un rito de inclusión al grupo. Esto es importantísimo para el reconocimiento de este individuo como alguien dentro del grupo, ¿verdad? Eso es algo que nosotros no practicamos acá, nosotros no nos comportamos de esa manera, no operamos de esa manera con nuestros niños, ¿verdad? Eso es una costumbre, es una forma de hacer, es cómo viven personas de un entorno que es diferente al nuestro y que está lejos del nuestro, ¿verdad? Desde el punto de vista de la ética utens, ¿verdad? Este grupo humano y nuestro grupo humano se diferencian, ¿por qué? Porque su moral vivida o la moral vivida de cada uno es diferente de la del otro, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos hacer toda una teoría de, qué sé yo, desde la antropología, desde la ética, de desde la historia, de cuál es el significado, cuáles son las cargas simbólicas que están detrás de ese rito de iniciación, de ese rito de inclusión en el grupo humano, ¿verdad? Desde el punto de vista entonces de la ética Dawkins, nosotros podemos reflexivamente aproximarnos a una práctica que no llevamos a cabo, que sabemos que se lleva a cabo en otro lugar, y sistematizar una explicación. O sea, y podemos hacer una teoría de eso que viven otras personas y cómo lo viven otras personas. De la misma manera, las personas que viven en los entornos en que se practica estos cortes a los niños, a estas personas les llama la atención el hecho de que, por ejemplo, en un entorno como el nuestro, para nosotros es completamente normal que todos los días nuestros niños pequeños se queden al cuidado de personas que no son de la familia. Por ejemplo, cuando uno va a dejar a nuestros niños, nuestras niñas, a instituciones de cuidado o instituciones educativas, a donde pasan una buena parte del día al cuidado de profesores o profesoras que no son parte de su núcleo familiar. Doy este ejemplo precisamente porque las personas del grupo, de la tribu esta que practica los cortes en la cara a los niños pequeños, consideran que el hecho de dejar a niños al cuidado de extraños que no sean familiares de ellos los consideran como algo sumamente cruel. Ellos no conciben el hecho de que la familia deje, y ellos lo que consideran es que todos los días están abandonando a los niños al punto que un extraño de la familia o una extraña de la familia tiene que cuidarlos. Y para ellos eso es, bueno, pues pongámoslo así, digamos que es una actitud bastante curiosa de nuestra parte. De nuevo, esto señala diferencias en nuestra moral vivida y la de ellos, y por supuesto que también implica una explicación o una sistematización reflexiva de parte de ellos a propósito de prácticas que para nosotros son completamente comunes y que ellos no llevan a cabo, y precisamente también porque sus entornos de posibilidad son diferentes a los nuestros, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya más o menos bastante delimitado cómo es que funcionan estos entornos en relación con cómo se vive y en relación con cómo explicamos esto que vivimos. Bien, veamos otra cosa. La ética
como entorno de posibilidad, vamos a decir, o mejor dicho, vamos a seguir diciendo, es un saber reflexivo y en ese sentido es racional, ¿verdad? Que sea racional significa por lo menos que remite a tres cosas. La primera, la razón va a ser para nosotros el punto de referencia, o sea, las teorías que nosotros mencionábamos en la lámina anterior, esto que está aquí en la ética Dawkins, las teorías son posibles gracias a que la razón nos nos permite, nos da la posibilidad de generar estas explicaciones más o menos sistemáticas, más o menos sistematizadas, más o menos ordenadas de aquello a lo que nos estamos abocando en la explicación. La razón es punto de referencia. Esto lo que quiere decir es que nosotros, cuando queremos explicar algo, si la intención es realmente explicativa, a lo que apelamos es a la racionalidad. Por eso es que fue muy importante para nosotros en la clase anterior hacer un breve, aunque breve, importante trabajo de argumentación. ¿Por qué? Porque cuando la razón es punto de referencia, eso lo que quiere decir es que nuestras explicaciones van a tratar de ser vehiculizadas por medio de construcciones argumentales. Y eso es fundamental para este tipo de explicaciones. Segundo, la razón es condición de posibilidad. O sea, nosotros ya que sea posible para nosotros hacer teorías, hacer explicaciones, es precisamente porque tenemos la razón, porque somos racionales. Si no tenemos racionalidad, si no tenemos razón como facultad de por medio del entendimiento, captar el mundo y explicarlo y de alguna manera operar por medio de esas explicaciones en ese mundo, si nosotros no tenemos razón, no podemos hacer ética, ¿verdad? Eh, por eso es que, bueno, ustedes habrán escuchado ejemplos de cuando alguien, precisamente por algún impulso emocional o afectivo, está completamente fuera de sí, lo que decimos es que llevó a cabo algo completamente de manera impulsiva y lo que decimos es no estaba pensando lo que estaba haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien lleva a cabo una acción en respuesta, por ejemplo, a un miedo muy grande por una amenaza o a un dolor muy grande precisamente por un desastre. Bueno, en ese momento la razón está cancelada. No estamos procediendo explicativamente, no estamos procediendo reflexivamente, no estamos procediendo racionalmente, ¿verdad? En la ética como saber racional y como saber filosófico, precisamente opera a partir de la razón como su condición de posibilidad fundamental. Y por eso es que la razón es fundamental para estas explicaciones. Creo que ya eso no habría que explicarlo demasiado, porque ya creo que cae maduro ya la explicación. Ahora, eh, generalmente es mi propuesta, digamos, es mi manera de explicar el quehacer filosófico y con él el quehacer ético, tiene que ver con por lo menos tres cosas. La primera, con extrañarse, con asombrarse. Eh, hay una palabra, o mejor dicho, un concepto, que es la capacidad de asombro, ¿verdad? Este, este concepto lo expone Aristóteles, es un concepto muy viejo en filosofía. La capacidad de asombro es esa capacidad que tenemos de cuando estamos frente a algo nuevo, algo que capta nuestra atención precisamente por su novedad, eso nos llama la atención. Y nos obliga a tratar de explicarlo, nos obliga a tratar de introducirlo dentro de nuestras explicaciones de mundo. Eso como capacidad, la capacidad de poder extrañarnos, la capacidad de poder asombrarnos ante las cosas, es fundamental para hacer filosofía. Y también lo es para hacer ética, ¿verdad? Podemos decirlo así. Eh, es fundamental que nosotros, ante los contenidos éticos de nuestras decisiones,
cotidianas, profesionales, estudiantiles. Ante estas acciones que tienen también perfiles, digamos, que se pueden analizar desde el punto de vista ético, lo mejor que podemos hacer es tratar de siempre buscarles cuál es ese aporte novedoso, ese nuevo punto de vista desde el cual lo podemos observar. Eso ayuda a que el mundo parezca un mundo distinto. A eso nos vamos a referir un poco más adelante. La segunda característica o el segundo rasgo que tiene el conocimiento racional, el filosófico y el ético es que hace preguntas. Hace preguntas. No parte del hecho de que hacemos las cosas de una determinada manera, sino que siempre se está preguntando por qué hacemos las cosas de esa determinada manera, qué es lo que nos lleva a hacer esas cosas de esa determinada manera, qué es lo que nos permitiría hacerlo de manera diferente. O también la pregunta de por qué consideramos que es mejor seguir haciendo alguna cosa de la misma manera que se ha venido haciendo. Todo eso, vean, aquí vamos sumando elementos. Todo esto tienen que irlo juntando al hecho de que el conocimiento filosófico procede argumentalmente. O sea, para darle respuestas a todas estas preguntas, para además poder mostrar esa novedad que tienen los fenómenos, en este caso las acciones que tienen contenido ético, o las circunstancias que vamos a analizar éticamente, para poder explicar, explicitar, hacer patente el asombro que estamos teniendo y que con el que podemos abordar estas cosas. Y para también responder a las preguntas que nos hacemos, siempre procedemos de manera argumentada. Tratamos de mostrar cómo es que podemos sacar conclusiones de aquello. Y eso, cuando sacamos conclusiones de algo, lo que estamos es articulando de alguna manera una explicación. Podemos decirlo así, por lo menos desde su generalidad, lo que estamos es haciendo una teoría que nos explique aquello sobre lo cual nos estamos preguntando y a lo cual estamos abordando de una manera que permitamos que nos asombre. Dicho sea de paso, esto no, creo que no se los dije, eso de asombrarse, lo que nos permite es hacer que las cosas dejen de ser obvias, hacer que las cosas dejemos de dar por sentado que las cosas son como son y que actuamos como actuamos porque sí, sino que siempre estamos en la capacidad de sacar una arista más, de sacar un elemento más, de evidenciar un elemento más. La tercera cosa con la que tiene que ver el saber racional y con él el saber filosófico y en ese sentido el saber ético es esto de criticar. Asombrarnos por algo y hacer preguntas sobre ese algo tiene una función, es para algo, es para poder criticarlo. Crítica la entendemos acá como revisión de límites, ¿verdad? En el sentido de que criticar algo es revisar sus alcances, sus posibilidades, sus deficiencias o sus problemas. Por ejemplo, desde el punto de vista médico, voy a hablar de algo que les compete a ustedes. Bueno, con el conocimiento adecuado, uno podría criticar un diagnóstico. ¿Por qué? Porque un diagnóstico tiene también alcances, posibilidades, eventualmente tiene deficiencias o problemas. Y un diagnóstico se le puede señalar. Por ejemplo, si es un muy buen diagnóstico, es porque sus alcances y sus posibilidades son muy buenas, ¿verdad? Dan para mucho, ¿verdad? Si un diagnóstico es deficiente o tiene problemas, pues entonces habría que señalarlo también, ¿verdad? Y cuando uno lo que dice, por ejemplo, en este caso que estamos tomando como ejemplo un diagnóstico, cuando podemos decir cuáles son los alcances, las posibilidades o eventualmente las deficiencias y los problemas de un diagnóstico, es porque lo estamos criticando. Y es fundamental hacerlo, es fundamental hacerlo. De la misma manera, nosotros podemos criticar o asumir con esta crítica cualquiera de estas preguntas o cualquiera de estos elementos sobre los cuales nos estamos asombrando. Todo en nuestras cotidianidades es susceptible de ser criticado. Y bueno, acá les estoy diciendo
que asombrarnos y preguntar sirve para algo, que es criticar. Y bueno, y criticar sirve para algo también. Una vez que hemos revisado los límites de algo, pues lo ubicamos en su justa valoración. Y si vale la pena conservar aquello que criticamos, después de que lo revisamos críticamente, lo conservamos. Si vale la pena ampliarle sus horizontes, pues se los ampliamos. Si vale la pena recortarle sus alcances, pues se los recortamos. Si vale la pena cambiarlo, lo cambiamos. Y si vale la pena desecharlo, lo desechamos. ¿Verdad? Entonces, todo esto, vean cómo se va articulando en una manera de abordar un sinnúmero, una variedad bastante grande de situaciones, de circunstancias, de problemas o de cosas posibles. Vayan pensando ustedes cómo es que esto se articularía eventualmente con una práctica médica. Ahora, si seguimos pensando en función de los entornos, ¿cómo es que esta moral vivida, esta ética Utens y este saber teórico, esta ética Dawkins, se van articulando también con otro ámbito, con otro entorno de posibilidad que sería la ética profesional, ¿verdad? Vean que cuando decimos que la ética profesional tiene que ver con las acciones relacionadas con el desempeño de un oficio, de una labor, de un trabajo o de una profesión, obviamente ahí podemos combinar tanto nuestra moral vivida como nuestros saberes teóricos reflexivos a propósito de estas acciones que llevamos a cabo. ¿Verdad? El acto médico, el acto que lleva a cabo cada profesional en medicina, ¿verdad? Pues obviamente tiene que ver con cómo vive cada quien, la manera en que se trata a un paciente, la manera en que se hace el diagnóstico de la manera más adecuada, de la manera más crítica además para que sea el mejor diagnóstico posible, la manera en que se trata a un paciente, a quien padece, a quien tiene algún padecimiento, siendo que es alguien que está en necesidad y que la labor médica tiene que ver con el alivio, con la atención, con el mejoramiento o con simplemente el acompañamiento ante esa necesidad, pues dice mucho de cómo es que quien está ahí ejerciendo profesionalmente una acción, cómo es que hace las cosas, cómo decide qué es lo que hace, cómo aborda. Y vean que esto tiene que ver no solamente con criterios de índole médica, tiene que ver también con cómo esa persona toma decisiones a propósito de cómo enfrenta la cotidianidad. Un médico no solamente trata a sus pacientes, un profesional, quien es profesional en medicina, no trata a las demás personas solamente desde su conocimiento médico. También lo hace desde los fundamentos a partir de los cuales toma decisiones de vida. De la misma manera, el tener herramientas teóricas que le permitan generar mejores explicaciones a propósito de esas acciones, también permite que asuma su labor de una mejor manera. Es un enriquecimiento que aporta también en sus decisiones, en los fundamentos de sus acciones, ¿verdad? Por eso es que es importante que esto se lo tome en cuenta cualquier persona desde cualquier profesión y específicamente y especialmente quienes estudian medicina, quienes ejercen la medicina. Aquí les dejo una primera pregunta que después vamos a ver cómo la vehiculizamos también en una actividad. Pero me animo a preguntar en este momento, ¿en qué medida tanto la moral como la reflexión teórica modifican el abordaje profesional en el caso de la medicina? Yo les podría preguntar a ustedes en este momento, ¿cómo, cómo el estilo de vida que ustedes tienen, las decisiones de vida que ustedes hacen, cómo la forma en la forma de pensar, o sea, esto desde el punto de vista idiosincrático, ideológico de cada quien, cómo eso afecta
el tipo de estudiante de medicina que ustedes son o el tipo de profesional que van a ser. Y a propósito de ciertos ejemplos que me han dado en las clases, uno también podría preguntarse eso a partir de los profesionales en medicina que atienden pacientes y que los han atendido a ustedes como profesores o profesoras, ¿verdad? Me acuerdo de cuando estábamos hablando de argumentación, cuando por las preguntas que ustedes hacían, lo que se podía deducir era que había situaciones, había circunstancias a donde el peso de la experiencia de ciertos profesores, de ciertas profesoras, como son tan buenos profesionalmente, esa excelencia profesional a veces dificulta cierta llaneza, por así decirlo, cierta facilidad en el trato con estudiantes, por ejemplo. Y a veces también, y esto es sabido, bueno, pues yo que no soy del área de medicina, pues a mí me ha tocado lidiar con profesionales en medicina cuyo trato simple y llanamente deja mucho que desear. No por su conocimiento teórico médico, sino porque evidencian tomas de decisiones en relación con el trato hacia las demás personas que son, vamos a decirlo así, bastante deficientes. Esto es un primer acercamiento a lo que sería el abordaje de la ética profesional. No la ética profesional en el sentido del compromiso que profesionalmente se hace en tanto que uno como profesional en un área determinado se compromete con esa profesión a actuar y a responder de una determinada manera, sino más bien en un sentido que es incluso anterior a eso. Henry David Thoreau decía en algún momento en un texto que tiene que ver con desobediencia civil que se es ser humano antes que ciudadano. Esto él lo decía a propósito de que a veces hay leyes que son injustas y que los seres humanos, que somos racionales y que podemos reflexionar a propósito de esas leyes que son injustas, tenemos la obligación de responder antes a esa reflexión y a esa y a esa, y a esa explicación a propósito de la injusticia que se comete incluso dentro de la ley, tenemos que responder a eso antes que a una responsabilidad ante el Estado, por ejemplo. Bueno, aquí yo les estoy haciendo una especie de analogía a esa situación. Uno tiene que hacerse cargo de cuáles son las decisiones, de cómo es que uno lleva a cabo decisiones en su cotidianidad, independientemente de la profesión que tenga, independientemente y muchas veces antes de la profesión que se tenga. Por ahí es por donde va también esta pregunta. Y para ir cerrando, vamos a ver estos dos entornos de posibilidad también en la toma de decisiones que podemos decir son afines. Ahí debí también poner afines entre comillas, tal vez. ¿Por qué? Porque tanto el derecho como la religión terminan siendo, terminan aportando, son dadores de normas de acción. Y eso, de alguna manera, tiene que llevarse de la mano con la toma de decisiones de cada quien. Veamos a ver qué pasa con la relación entre ética y derecho, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, desde el derecho se establecen formas de hacer, o sea, uno tiene que cumplir con ciertas normas legales si no quiere sufrir las consecuencias, ¿verdad? Eso tiene que ver con las normas. Las normas generalmente en los grupos sociales, las normas son de un tipo que una norma está acompañada también de una sanción determinada. La sanción y la norma y la sanción que podemos entender a partir del derecho son externas a los individuos. O sea, hay algo exterior al individuo que opera sobre él haciendo que actúe de una determinada manera. Y en caso de que esa regla no se cumpla, de que esa norma se quebrante, hay una sanción correspondiente, ¿verdad? Con la cual el individuo tiene que vérselas, por así decirlo, ¿verdad?
Por ejemplo, pues, pues, para poner los ejemplos más clásicos, ¿verdad? Este, eh, los delitos más que nos sirven generalmente de ejemplos, por ejemplo, el robar o el matar, ¿verdad? En los cuerpos legales hay prescripciones en contra del robo o en contra del asesinato. Quienes incumplan con esa norma, pues tienen que pagar las consecuencias. Ahora, vean que cuando estamos hablando del derecho, estamos hablando de formas de hacer, pero sus consecuencias están circunscritas a lo legal. ¿Eso tiene que ver con la ética? Pues sí y no. Tienen que ver con la ética en tanto que las acciones a las cuales el derecho está apelando, o mejor dicho, las acciones que el derecho está normando, eh, o van de la mano también con contenidos de tipo moral, de tipo ético. Si el derecho y la ética de un determinado grupo social están en contradicción entre sí, pues ahí vamos a entrar en conflictos, vamos a entrar en problemas. Y sería muy extraño que el derecho contravenga, por lo menos de forma usual, las normas generales de acción dentro de un entorno determinado. Ahora, sí puede ser que en algunos casos, dados los avances históricos, dados los avances sociales, puede ser que empiecen a aparecer ciertas circunstancias, ciertas acciones que no estaban contemplados en el cuerpo legal y que hacen que ese cuerpo legal se obligue a cambiar. Pongo un ejemplo. En este país, por ejemplo, hasta hace relativamente poco, no era legal que se casaran dos personas del mismo sexo, por decir algo, ¿verdad? También a partir de la posibilidad técnica de hacer trasplantes, también hay que empezar a ver cuáles son las discusiones legales, jurídicas, que están alrededor de lo que significa, digamos, poder recibir un órgano, poder participar de un trasplante, como recibir a partir de la recepción de un órgano que viene de un donante, que obviamente no es uno, ¿verdad? Este, ahí hay ciertas reglas que tienen que operar para decirnos cómo, o para responder a las preguntas, cómo vamos a actuar ante esta circunstancia. Y como ustedes estarán comprendiendo, van de la mano los contenidos tanto morales, éticos, como los jurídicos. Van de la mano en el sentido de que son acciones que pueden ser abordadas desde los dos entornos reflexivos, desde los dos entornos explicativos. Otro ámbito también que tiene que ver con la toma de decisiones tiene que ver con la religión. Quienes profesan alguna fe, muy probablemente estarán dispuestos a que precisamente algunos de los contenidos de la fe y de las enseñanzas relacionadas con esa fe en la que creen, condicionen sus acciones, ¿verdad? De la misma manera, quienes no profesamos ningún tipo de adscripción religiosa, pues no estaremos dispuestos a que sean los contenidos de la explicación religiosa los que operen sobre nuestras formas de actuar, desde nuestras formas de hacer. Ahora, ¿cómo es que se relaciona la ética con la religión? Bueno, de nuevo, las mismas acciones pueden ser abordados explicativa, reflexivamente, desde uno y desde otro ámbito. En algunos casos, esos ámbitos pues tenderán a ir hacia una misma dirección, y en algunos otros, o en muchos otros, pues tenderán a ir separadamente. Por ejemplo, cuando estamos hablando de casos
complicados. Por ejemplo, cuando hablamos de las acciones relacionadas con la atención de enfermedades terminales y con los padecimientos de las enfermedades terminales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cuidados paliativos o incluso con procedimientos de terminación de la vida, por ejemplo, eutanasia o suicidio asistido. Es obvio que la ética, como saber reflexivo, tendrá algo que decir a propósito de eso. Y también desde la religión habrá algo que decir a propósito de eso. Y bueno, y podemos de nuevo subir a la parte de arriba de la lámina. Obviamente el derecho también tendrá algo que decir a propósito de ese tipo de tratamientos. Ven, entonces, aquí lo que hay que hacer es reflexionar mucho y discutir mucho y criticar mucho y preguntar mucho, de modo que estos ámbitos puedan diferenciarse entre sí sin mayor contratiempo, para que para que no se contrapongan, para que no, o en la medida en que se contrapongan, se pueda también argumentar y se pueda también contraargumentar según corresponda. Es importante en este sentido, entonces, simplemente recordar que en el ámbito profesional, estas reflexiones, estos ámbitos, condicionan necesariamente la toma de decisión. Las características idiosincráticas de cada quien también van a servir como condiciones de posibilidad de las tomas de decisión. Y todo esto va a operar siempre dentro de ámbitos, dentro de entornos que lo hacen posible, que lo operacionalizan, tanto en su actuar como en su reflexionar. Bien, con esto tenemos este contenido de los entornos de reflexión en ética. Por ahora, simplemente traten de repasar la importancia de esta noción, de las condiciones de posibilidad y la importancia de la reflexión crítica a propósito de estos entornos para situarnos, en este caso, como estudiantes de medicina, como personas que atienden pacientes precisamente para criticar ese quehacer. Muchísimas gracias por su atención.